Damos inicio a la presentación de Corre Macabro Corre de Pablucci García. Lo acompaña Adriano Duarte, que es el autor de la colección Claroscuro. Y bueno, va a comenzar Mariela Mioli. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Antes que nada quiero agradecerle al Instituto de Cultura de Corrientes por el apoyo que nos da siempre y por el esfuerzo de ayudarnos a traer a Pablucci y permitir que Pablucci venga a presentar su novela Corre Macabro Corre aquí en Corrientes. Así que eso es muy importante para nosotros. Como directora de la colección Claroscuros también es un orgullo importante para mí sumar un nuevo autor a la línea de lo que sería el queer litoraleño o la literatura extraña o los cuentos de terror, las novelas de terror. Pablucci es un autor de Buenos Aires, pero que me confió su novela para que estuviera en Claroscuros, así que por eso digo, para mí es un orgullo muy importante. También es importante que quien lo presenta, que es Adriano Duarte, que es el autor de Primer Apóstol, una de las primeras novelas que tuvo la colección, y el que me ayudó a entender cuál es esta línea literaria, este género, subgénero literario que tiene que ver con la literatura extraña. Así que, bueno, gracias por aceptar y por acompañarnos acá con Pablucci. Los dejo con los autores. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Mariela, por la presentación, por la introducción. Pero el protagonista acá es Pablucci, así que vamos a comenzar hablando de él. Voy a comentarles un poco de su semblanza, ¿no? Pablucci García, nacido en Buenos Aires en 1985, es autor de narrativa de terror, ciencia ficción y policial. Publicó la novela La Cuerva, editado por Cooperativa Editorial Azucena, y fue declarada de interés comunal por la Municipalidad de Avellaneda en 2018. Textos suyos aparecieron en Revista Gualicho, de un gran amigo nuestro, Manuel Rosso, ¿sí? Uno de los tantos emprendimientos independientes en los que estamos involucrados y conocemos mucho el trasfondo, ¿no? La revista Lafarium también publicó el libro de cuentos Lápidas Podridas con esta revista digital y editorial también, y que también se ocupa, ¿no?, de hacer documentales, ¿no? Sí, Diego Arandojo hace documentales de viñetas también, investiga mucho lo que es el arte de la historieta en Argentina. Aparte de toda su faceta, podemos decir, esotérica, mágica, con Harlock, que también hace investigaciones al respecto, y todo el laburo que hace con Lafarium desde el año 95, ¿no? Estamos hablando del año, unos cuantos años, sí, 31 años atrás. Y bueno, lo hace todo a pulmón, y la revista Lafarium se puede descargar gratuitamente todos los meses. En casi todos los meses participo, bueno, este último no llegué a tiempo, pero casi todos los meses participo o con un cuento o con un poema. Porque trata también de hacer un poco lo que es un poco de poética de género, poética de terror, que si Dios quiere va a salir también mi poemario, que es Esto es Muerte. Son 19 poemas y por ahí algún par más, vamos a ver. Bueno, que Grendel Belarus iba a hacer la edición y también dibujar cada uno de esos poemas. Más allá de este recorrido, primero, ante todo, quiero hacer una pausa para agradecer a Mariela por la confianza, agradecer a la editorial, a Leo Moria por la confianza también. Yo una de las primeras cosas que he charlado con Adriano, y es nuestro recorrido también, o sea, yo soy de Buenos Aires, pero creo en lo que es la literatura federal, y es fundamental hacer conexiones entre nosotros, entre cada una de nuestras provincias, hacer conexiones. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestras propias voces, desde nuestra geografía, y eso es súper importante. Cuando charlábamos de Manuel Rosa hace un ratito de Gualicho, él es cordobés. Por ejemplo, también tenemos contacto y hablamos con Matías Castro Salices de la revista Salvaje Sur, que desde San Martín de los Andes hace literatura pulp en revistas, que es casi insólito, digamos, hoy en día. Y también tenemos la suerte de estar en un momento, Adriano, si me sigo sus opiniones, lo mismo que yo,
de estar en un momento en el cual, primero, los lectores y lectoras le están empezando a dar bola a nuestras literaturas nacionales. Segundo, se empieza a tomar mucho más en cuenta estos géneros periféricos, ¿no? Porque quieran o no, el terror, la ciencia ficción se consideran géneros menores, géneros periféricos, pero hay muchísimo para hablar de nosotros mismos, ¿no? En estas corrientes, digamos, literarias, de estos géneros literarios. Eso, bueno, se destila muchísimo. Bueno, la ciudad de Aurora de David, el primer apóstol de Adriano, los cuentos de César, por nombrar algunos, o sea, Antonio, José, están acá toda la muchachada, pero no quiero dejar de nombrarlos, pero todas esas conexiones que venimos haciendo en estos tiempos de hiperconectividad, podemos sacar cultura adelante, a pulmón, por supuesto, pero sacar cultura adelante y dar nuestras propias voces y hacernos escuchar, en este caso, leer, ¿no? Y está muy bueno aprovechar este envión que hay del género, porque mucha gente joven está leyendo, mucha gente también no tan joven están entrando, muchos autores y autoras están empezando a hacer conocer. Eso quería decir al respecto de lo que tiene que ver nuestra, ¿cómo puedo decir? Nuestras conexiones. Exactamente, Sí. que tiene que ver un poco con el trabajo de escritura, pero que también trasciende la escritura, ¿no? Y es una parte importante, me parece, en tu labor, ¿no? Como productor artístico, si se quiere, o promotor, o gestor, en este caso literario, y de la difusión del libro, ¿no? Editorial puede ser también. Sí, nosotros, junto con Adriano, por lo que nos saben, armamos una antología que salió en Editorial Inquietantes, Fake You, que es sobre teorías conspirativas, y jugamos un poco a la narrativa de especulación. Yo también después armé para la FAL Una Oscura Profetia, que son cuentos de terror, y bueno, pues lo saben, o sea, yo trato de buscar siempre autores y autoras que no sean solamente de Buenos Aires, sino hacer ese tipo de conexiones. Y insisto que gracias a Dios, hoy en día, con las redes, con esta forma que podemos comunicar, con los celulares, porque a veces yo me pongo a hablar con David, de pronto, charlamos de boludeces, pero estamos charlando y conectándonos con nuestros gustos, que son los mismos de estar en lugares diferentes, y eso me encanta. Pero bueno, está lindo esos contactos, me parece súper importante y súper fructífero. Y aparte se crea. Totalmente, y creo que también es de destacar el hecho de que vos hiciste algo que casi podríamos decir es pionero, inédito, el hecho de que generalmente nosotros como autores tenemos a veces, no siempre, pero a veces tenemos esa idea, tenemos que ir a Buenos Aires a publicar. Vos hiciste el camino inverso. Yo quise hacer el camino inverso directamente. No presenté la novela en otra editorial. O sea, eso, si lo quieres saber, es una confesión, no la mandé a ninguna. Dije, voy a tirarme la lanza acá. Cuando salió dije, vamos todavía, porque sí, porque ese era mi objetivo. ¿Por qué? Primero, es verdad que en Buenos Aires es una concentración muy grande porque es un centro, digamos, cultural, un centro geográfico muy importante en Argentina, y parece que está todo ahí, pero no. Entonces, parte también de lo que es mis gustos, mi querer, es que llegue también a Buenos Aires todo este tipo de literatura de las diferentes provincias y que no sea tanto la inversa. Yo creo que también ese fue un punto por lo cual elegí el camino. Y aparte yo soy medio Mostaza Merlo, ¿no? El paso a paso. Hay que siempre ser constante, paso a paso y para adelante, no bajar los brazos, aunque las situaciones muchas veces no te dan como uno quiere, pero si seguís yo creo que se llega. Yo lo hice. Sí, bueno, dudas, y mucho del trabajo comunitario que hacemos con los otros autores que formamos el grupo Mundo Horroroso, están dando de a poco sus frutos, tomando en cuenta del hecho de que, bueno, estamos yendo básicamente sin un presupuesto básico, es mucho pulmón, poniendo mucho de nuestra parte, tanto lo material como lo espiritual, ¿no? la energía. No, y aparte está muy bueno que, bueno, nos pasó nuestra experiencia en conjunto, como los dos coordinadores con Peyu, de vos le tirás la idea a la gente y la gente se copó, y en el momento que nosotros tiramos la idea de hacer Peyu, ni siquiera sabemos si lo íbamos a publicar, no, en principio iba a ser digital, de distribución gratuita, tiene estas cosas buenas las redes para hacerte por ahí conocer, pero a lo que es el rédito económico para mantenerte, ¿no? Para mantener los proyectos,
no llega a funcionar demasiado. Por eso también es importante para mí que se siga apostando en este tipo de literaturas. Súper. Vamos entonces a conversar de tu novela. Hay algo interesante acá, ¿no?, que se menciona en tu semblanza, que sos licenciado en Artes de la Escritura por la Universidad Nacional de las Artes, ¿no? Y esto, Corre Macabro Corre, el texto, es una tesis. Contanos un poco mi tesis de licenciatura. la génesis de Corre Macabro Corre. Bueno, la génesis es pandemia. La génesis fue en la pandemia, que medio no sabía un poco qué hacer. Yo lo coloco en el ensayo, porque cuando tengo que defender la tesis no es solamente la obra, sino que el ensayo que defiende la obra, ¿no? Bueno, ahí yo tuve que hacer toda la explicación formal, ¿no?, de las selecciones de texto que yo hice y las herramientas textuales que utilicé. Pero bueno, hay una génesis que es que yo estaba trabajando, yo trabajo por la Gobierno Ciudad de Buenos Aires, con las ferias de libro. Las ferias de libro de la ciudad fueron las primeras que abrieron y tuvieron permiso, entonces yo tenía que ir a las ferias, pero la ciudad estaba completamente vacía. Eso me dio una cosita, ¿viste?, en la espalda fantasmagórica, y no me pregunten por qué, porque son esas cosas que pasan. Se me empezó a repetir constantemente en la cabeza: corre macabro, corre, corre macabro, corre, corre macabro, hasta que empezó a tener melodía, ¿no? O sea, corre macabro, corre, corre macabro, corre, corre macabro, corre, al niño corre, macabro, corre. Y eso apareció. Y dije, yo tengo que hacer algo con esto, porque algo me está dando. Me llevó a empezar a escribir la novela 2 años. No es que se me ocurrió y arranqué, pero tenía la idea, y yo sabía que para mi tesis, para mi obra de tesis, quería que sea una novela, y quería que sea una novela de terror, que sea una novela de género. Y mi estilo de escritura, digamos, está muy emparentado con lo que es el New Weird, digamos, o sea, y el New Weird litoraleño también, porque hay mucho de río, ¿no?, lo que es mi novela, o mi cuento El Bagre, que me dice, che, esto es un canon. Sí, es parte del Bagre. ¿Qué es esto, no? Que bueno, eso sí pasa acá, pero sin quererlo, ¿no? Que cosas locas de la vida, que un cuento que escribí sobre la provincia, después lo conozcan los chicos y él me diga, che, loco, esto es muy litoraleño. ¿Pero por qué? Porque yo le digo bastante el tema de lo que me gusta, es tratar de trabajar la forma textual más allá de la historia. Las historias tan bárbaras, tan buenísimas, pero casi todas están contadas, siempre vas a encontrar repeticiones. Ustedes van a ver mi novela y van a decir, che, esto me hace acordar de Cuenta Conmigo, esto me hace acordar de IT, estas cosas por ahí no tanto, y ahí es cuando vos vas empezando a buscar tu propia voz, y yo traté de extrañar el texto del texto en sí. Ese fue por lo menos uno de mis objetivos en tanto la textualidad del libro. Cuando comienzo a escribirlo, mi tutora fue Cintia Rinsky. No sé si la conocen, una autora chilena bastante conocida, muy buena escribiendo y es muy buena docente. Pero tiene su parte áspera de cuando decir las cosas. Entonces yo te pedía en la facultad, antes de empezar el proyectual de obra, que vos envíes 60 páginas de lo que tenías escrito. No sabía cómo iba a entrar con eso. La primera clase me mató. Me dice, pero esto es terror, me dice yo. Claro, ¿viste? Yo me estaba esforzando, ¿viste?, por hacer terror, pero tenía razón, algo era muy simple. Estaba haciendo una obra, está bien, yo escribí en 60 páginas en un mes, para decir una idea, porque desde que te avisan hasta que tuve que escribir 60 páginas en un mes, que después de pronto me quedaron cosas lineales de lo que tiene que ver con la historia, pero cambió absolutamente todo. Y ahí comienza lo que es el recorrido final de lo que es mi tesis de licenciatura en la Universidad Nacional de las Artes. Carrera, por cierto, que es hermosa y realmente también te ayuda a tener mucho contacto con autores, autoras que son tus propios profesores, a empezar a aprender lo que es un poco el circuito editorial, a aprender lo que tiene que ver con las distintas formas, digamos, de escritura, porque no es narrativa solamente, ahí tenés poesía, tenés ensayo, tenés dramaturgia, tenés guión de cine, de hecho son las que vos podés elegir para hacer lo que sería tu tesis. Así que agradecidísimo por la universidad pública, ¿no? Por supuesto. O sea, en ese sentido es una carrera relativamente nueva, tiene 10 años, en octubre cumple 10 años, y vamos a hacer un festejo ahí, va a estar lindo. Y también decir, qué loco, ¿no? Pibes que
pibes y pibas, señores y señoras, ¿no? O sea, que se ponen a estudiar para escribir, para ser escritor o escritora. Y yo creo que en ese sentido es fundamental porque en otros países, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la carrera de escritura es una carrera universitaria y en ese sentido está sentando unas bases fundamentales para empezar a considerar la escritura como una profesión. Es que ahí está el tema, justamente lo que busca un poco la carrera y son las problemáticas que también tiene nuestro país. No se suele tomar a los escritores como profesión en el sentido que si yo soy escritor o yo soy escritora y voy a vivir de ser escritor y ser escritora, que sí lo tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que está diciendo Estados Unidos ya viene desde hace... Sí, no, estamos hablando de... sí, exactamente. Ya hace mucho tiempo, digamos, ellos tienen una cultura, digamos, también capitalista, muy importante, y dentro de esa cultura capitalista tienen lo que es el capital cultural, y ese capital cultural lo venden, y nosotros el capital cultural muchas veces lo regalamos. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Es cómo actuamos nosotros ante las vicisitudes de la vida y los lugares donde ponente. El dinero es algo secundario, por supuesto que es lindo, por supuesto que está bueno que vos puedas llegar, que tengas un libro físico, que alguien lo compre, que vaya a una editorial que le ayude, que pueda seguir creando, pero la realidad es que no te alcanza para vivir. Y sin embargo no voy a dejar de escribir. Digo, por ahí el argentino tiene más en claro eso. Exactamente. Hay, además del gran número de personajes que aparecen en la historia, que hacen a la novela, en algún punto tiene cierta estructura, bueno, ya no vamos a ver eso, que en cuanto a la estructura, digamos, pero lo que voy es, en el número de personajes hace que la novela se componga casi como en un sentido, o a mí me hace pensar en una suerte de catedral, ¿no? En el que cada personaje está sosteniendo un pilar y en el conjunto se compone, ¿no?, esa figura inmensa que tiene entre lo sagrado y lo inquietante, ¿no? Pero además de eso, me gusta pensar también Herley como un personaje. ¿Cómo lo ves vos ahí? ¿Qué encontraste vos en Herley para decir, bueno, este es el elemento que tiene que estar ahí, digamos? Yo interrumpo un minuto. Sí, por supuesto. Y perdón que me meta y que corte Dale, sos la editora. Explicarle al público qué es Herley. Sí, venía un poquito a hacer eso. Herley es un barrio de Buenos Aires que está entre Avellaneda y Lanús. Ese barrio es muy amplio. Es tan amplio, es más, seguramente ustedes por ahí escucharon Herley por Peter Capusotto en sus videos, que habla varias veces de Herley porque se ha aburrido de Herley. Es un barrio bastante grande, por lo tanto ya hace, si no me equivoco, 70 años por lo menos que está pidiendo su propia independencia como municipio y no lo quiere largar ni Avellaneda ni lo quiere largar Lanús, ¿no? Pero se sigue poniendo y una asociación de vecinos que lo sigue pidiendo. Y es un barrio que como todo el país en realidad, ¿no? Porque acá yo llego y veo un montón de construcciones nuevas, digo, cómo va cambiando la geografía de los lugares propios. El barrio de Obreros, ¿sí? Un barrio que pasa de lo rural a ser ciudad, ¿no? Más, ¿no? En su momento fue pueblo, después fue ciudad, después ya se ensambla. Y nada, yo nací ahí. Entonces es como que tenés y en mi barrio, entonces yo quería escribir un poco de eso y a su vez mi familia sigue siendo de ese barrio de hace muchos años. Por lo tanto, el gran pilar de esta novela fue mi abuelo Pedro, justamente. Es un personaje, la mitad de los nombres de la novela son mi familia. Chisme aparte. Pobre los que no la contaron, pero... Entonces yo con mi abuelo me juntaba y me tomaba unos mates y decía, bueno, abuelo, ¿cómo era el barrio cuando vos eras chico? ¿No? Entonces me contaba, ¿cuáles eran tus amigos cuando vos eras chico? ¿No? El negro, el bocha, Rulo. Bueno, ¿qué hacían? Esto. ¿A dónde iban a jugar? A la laguna. ¿Y qué hay hoy en día en la laguna esa? Yo no conozco ninguna laguna del barrio. ¿Dónde está la laguna? No, es hoy en día la cancha de Porvenir. Lo que pasa es que después fue creciendo la ciudad, entonces todas estas cosas se fueron perdiendo. Y eso estuvo bueno para yo tener una base sólida de lo que era el barrio en la infancia de mi abuelo.
ya que vivo toda la vida ahí, lo aproveché y aparte es algo hermoso, ¿no? Estar con tu abuelo charlando, que te cuente sus historias, qué sé yo. Después seguí también la parte de lo que fue los años 60, también como fueron los cambios en ese momento, y después, bueno, por una cuestión propia decidí que la novela, por así decirlo, no sea una novela del siglo XX. No llega, el principio de una novela, por así decirlo, es el año 1998, no llegamos a los 2000. Eso me sirvió a mí, ¿por qué? También porque lo decidí así. Primero porque, insisto, no quería tomar ningún elemento del siglo XXI, no quería que haya celulares, pero por otro lado fue mi impronta de niño a pseudoadolescente o preadolescente en el barrio. Entonces, esa fue la parte vivida por mí, digamos, ¿no? O sea, en lo que es la zona. Y también, yo venía caminando con Mariela, le contaba que es un barrio de muchas fábricas, que hoy en día muchísimas fábricas cerradas que quedaron como ruinas, y tenés como esa opresión ominosa de las estructuras barriales, ¿no? que vos tenés, que de esas cosas que se perdieron, digamos, de la ciudad, ¿no? de esos tiempos de grandes industrias en Argentina que hoy en día ya no están. Pero sí, sin dudas el barrio es... Igual es un gran personaje porque creo yo en esa descripción que vos haces muy bien del pasaje de tiempo que se ve en la novela, ¿no? En ese recorrido a lo largo del siglo XX por Herli, hay cosas que los correntinos encontramos muy familiares, la idea, bueno, generalmente mi abuelo también me hablaba de, no sé, del arroyo Poncho Verde, que ahora es una avenida, por ejemplo, ¿no? U otro arroyo que pasaba, no sé qué nombre tenía, pero pasaba detrás de la casa de él y también es ahora otra avenida. O sea que esos cambios son puntos en común en los que yo, por eso me pareció siempre que tu obra era muy cercana, era como familiar, no la sentía como sí puedo sentir con otros textos de autores de Buenos Aires o de Capital más específicamente, que sí son textos capitalinos. Yo creo que tu obra está muy cerca de esto que nosotros entendemos como provincia y como, bueno, nos llamamos nosotros acá litoraleños, ¿no? Sí, hay un tema también, la gente que vivimos en Buenos Aires, que a mí me ha pasado muchas veces que me ha dicho porteño. A ver, confesión, yo sí nací en Capital, nací en Caballito, pero vivía fuera en el barrio. Entonces, hay esa... Vos cruzas el charco, como decimos nosotros, cruzas el riachuelo y ya está. Y ya es otro mundo. Baja 20 niveles lo que tiene que ver con la ansiedad que tiene la gente de Capital Federal. Hay otro tipo de convivencia con el vecino. Hay barrios que se mantienen eso y barrios que no también, ¿no? Hay barrios que los centros de Lanús, los centros de Avellaneda, sí están más cercanos por ahí a la Borallín de Capital, pero después es otra vida la que tenemos nosotros. Por supuesto, vida actualizada hoy, estamos hiperconectados como decía antes, tenemos mucho menos verde. Una de las cosas que he charlado con mi abuelo es, ¿y qué había? Campo, descampado, campo. Acampado, cuántas casas había, tal, y con los vecinos nos peleamos por quién se cagaba a quién 15 centímetros de terreno, porque con 15 centímetros peleábamos, pero verdad, en la casa de mi abuela, su propia hermana, le cagaron 15 centímetros ahí, mi viejo 3 eran 15 centímetros, no son 15 centímetros, pero bueno, cosas que ocurren, pero sí, el barrio sigue siendo barrio, y esas cosas se mantienen en gran parte del conurbano, a mayor o menor nivel, ¿no? Volviendo al tema de la estructura, ¿no? Hay otro... Perdón, sí. Lo que dijiste antes que te quería Sí. responder con lo que tenés, con la cercanía. Más allá de la cercanía, digamos, textual que vos tomaste por la zona geográfica, por lo que te hacía recordar el barrio con los tuyos de acá de Corrientes, hay un tema que yo soy muy, voy a decirlo mal, pero muy hincha pelota con respecto a lo que son los escritores y las escritoras. No los lectores, pero sí los escritores y las escritoras, que si vos vivís en Argentina, sea de la provincia que seas, no me escribas como traducción mexicana de libro, porque la gente no quiere eso. La gente no, a mí me han llegado a decir, por supuesto no voy a decir el pecado al pecador, pero a mí me han llegado a decir, no, lo que pasa es que yo escribo así porque quiero que me conozcan en todo el mundo y llegue a Europa. Y no, los europeos tienen ganas de español, tienen ganas de leer algo autóctono en Argentina, no tienen ganas de leer algo puntualmente en neutro.
parece como una obra mexicana directamente, o lo escriben ellos mismos. Un alemán que tiene una traducción con un traductor autóctono, que vea la diferencia entre la diferencia del lenguaje entre lo que es España, México, Argentina, Chile, Colombia. Por eso me parece muy importante y muy lindo leer y escribir en nuestra lengua materna. Coincido, plenamente. Bueno, te comentaba, ¿no? Volviendo al tema de la estructura, hay otro elemento que hubo ahí, un trabajo de ingeniería fantástico para mí, y es la construcción del narrador. El narrador es una especie de, me animo a decir, un dron que se mueve por el espacio, pero también se mueve por el tiempo. Es lo que en el cine podríamos llamar la cámara fantasma. No es una técnica muy común en el cine y en literatura tampoco es tan común, eso es lo interesante, pero que tiene un elemento atractivo que te pone en un lugar, bueno, yo creo que está muy bien la definición de cámara fantasma en ese sentido, porque te pone en ese lugar flotante que te lleva no solo en diferentes puntos geográficos, sino en diferentes puntos del tiempo. Y hablando de cine, me hace acordar, por ejemplo, a ciertos procedimientos que aplicó, por ejemplo, Gaspar Noé en Enter the Void, y hace poco, en 2024, por ejemplo, Soderbergh en Presencia, también una historia de fantasmas en el que él usa este estilo, ¿no? Y en el terror literario, lo último que recuerdo, y eso lo charlamos, o alguien que estuvo cerca, es otra, va para otro lado, pero que está cerca y no recorre toda la novela como sí lo hace Paolucci, pero lo recorre en capítulos, es el reciente ganador del premio Clarín, Robbie Schmidt-Roganovich, en Si sintiera bajo los pies las estructuras mayores. Ahí hay un trabajo, ¿no?, con este tipo de personajes. Pero en la novela Corre Macabro Corre, el recorrido es estructural, o sea, es la columna vertebral del relato, este recorrido, ¿no?, de esta cámara fantasma con el personaje, ¿no?, a lo largo de todo el siglo XX y diferentes puntos geográficos en Herli. ¿Cómo surge ese trabajo? ¿Cómo llegas a esa concepción que te permite justamente, me parece, desplegar toda esta extraordinaria historia? Eso fue cuando la primera versión que mi querida tutora Cinta Rinsky me hizo pelota, porque estaba muy hermanita, por así decirlo, hay una escena que está prácticamente al principio, que es una escena cuando están en la laguna, los chicos jugando. Esa escena originalmente también estaba narrada de otra manera. Lo que me dice Cintia en ese momento, me dice, me gustó mucho cómo hiciste el paneo, cómo escribiste el paneo. Dice, muy cine. Dice, ¿vos te gusta el cine? Sí, la verdad me gusta mucho el cine. O sea, dice, está bueno esto, fíjate. Bueno, no me preguntes por qué ahí, pasé de narrador en tercera persona omnisciente a narrador en primera persona en tiempo presente, narrador cámara fantasma, y ahí que empiece la aventura, digamos, del narrador, que es el personaje principal. Los personajes que están en carne viviendo las cosas son principales, pero en realidad el que hace el camino del héroe es Daniel, es el narrador. Los demás hacen su mini camino del héroe porque no está del todo. ¿Se escuchaba igual? Sí. Bueno, más o menos estamos. Pero bueno, es lo que yo venía diciendo, ¿no? La decisión del narrador, que sea personaje, es lo que me empezó no a modificar la historia, sino a modificar la forma en la cual voy a contar la historia, que es en realidad la cosa que a los escritores y editoras más nos interesa. No es qué vamos a decir, sino es cómo lo voy a decir. Porque en definitiva también este libro es una novela, aparte de terror, de aventuras en gran parte, personas que arrancan en su niñez y después terminan en lo que tiene que ver su adultez y después su vejez, los que llegaron a completar el recorrido.
Entonces, mi idea era un poquito eso, ¿no? ¿Cómo voy a contar? Y después, una cosa que es importante es aprender que eso fueron a través de las versiones, a respetar las reglas del mundo que vos mismo planteaste. Entonces, en un principio, por ejemplo, para saber qué pensaba o sentía cada personaje, el narrador lo decía, pero le faltaba un poquito de tacto. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, que de alguna forma u otra posea a la persona. Y cuando vamos al momento, y después dije, bueno, ¿cómo lo extraño más esto? Y bueno, para extrañarlo más, que cuando una vez que posea a la persona, no sea como el demonio que está metiendo a la persona y hace actuar. No, que haya una conjunción mental, de mente, de conciencia, aunque se comporta de alguna forma parasitaria, como que no se entera, digamos, el que se le metió adentro de Daniel, pero parte de un show nosotros, cambia nosotros. Como así también tuve que ver de qué forma escribir y contar y decir la escena cuando se mete en Manolito, que es un chico, digamos, con neurodivergente, entonces, ¿cómo lo narro? ¿Cómo lo digo ahí? Entonces, bueno, esas fueron las cosas que yo estuve elaborando hasta que fui logrando, ¿no? Esto es trabajar, ver los errores, modificarlos, y después le pones el monito al final, ¿viste? Y también tenés que saber cuándo parar, si no, seguís tocando. No, ¿Y hace muchas? Sí, no. Un día antes de la novela, en la tesis, por la que yo, Mariela, y la última versión que vos leíste, ya estaba con las correcciones que me dieron post-tesis. No me acuerdo qué decir. Nada, cosas que me pongo a ver, viste, buscador de palabras, que buscando la repetición, ya había filtrado todo y en un momento digo, a ver, lo digo yo digo, a ver, y pongo a ver. Y cuando pongo a ver, me empecé a encontrar a ver y dije, vamos a modificar, porque aparte no podés borrar la palabra así nomás, tenés que rellenar ese hueco de alguna manera, ¿viste? Pero, concepto importante también, cuando más textos largos, revisar, porque si no, es complejo. Se nota, salta. Pero eso cuando terminó todo, chicos. Cuando terminó la novela todo, ahí recién revisa con el buscador. Fenómeno. Y en cuanto a los rituales, ¿hay esa clase de rituales? ¿Os hablaban de esa clase de rituales? ¿O cosas similares en Herley? No, eso ya es la relación con el matadero. Eso sí, ahí eso te iba a decir. O sea, no el tema ritualístico que yo tomé. O sea, la forma, las cosas que ocurren, eso es invento mío. Pero hay dos cosas. Primero, el tema de, en este país tenemos, hasta el día de hoy, una cercanía muy importante entre lo que es lo esotérico, lo mágico con la política. Y eso ya viene de hace muchísimos años. Entonces, eso sí, es obviamente un elemento que estaba, sí, es un elemento también del barrio, porque también se hablaba, entró por la bruja de aquel, por eso llegó al puesto que está, el concejal. El matadero siempre fue un lugar muy cargado. Eso es real en lo que es el libro, ¿no? La negra era matadero, en los 60 le cambiaron el nombre a frigorífico para que no suene tan feo. Cierra en los 70 y pico, principio de los 80, abre el Shopping Sur, que es yo iba al Shopping Sur de chico, como lo cerraron y me pusieron un Carrefour, venía un Carrefour. Cuando yo estaba saliendo de Buenos Aires no llegué a sacarle foto, pero te quería traer la foto del Arco de la Negra, que el Arco de la Negra sigue estando. Había dos mataderos en Avellaneda, el negro y la blanca. El negro era el que estaba en Herley, los otros ya más alejados. Y siempre me dio una sensación como algo hay acá, ¿viste? Algo hay acá. Y utilicé, digamos, como epicentro lo que sería por debajo del matadero, que es donde está, digamos, el ancestral. Y bueno, un poquito, ahora está de moda, ¿no? Este tema de los backrooms, ¿viste? Y todo eso, pero bueno, el tema de mi espacio liminal en la novela son las cavernas, digamos, de tierra que por abajo del barrio. Ese tema. Que también ha habido ese tipo de cosas, o sea, han hecho un par de obras hace unos años y se veían, que no sabemos para qué, pero se veían, viste, como que había, viste, que no sé. Pero bueno, fueron decisiones que las fui tomando, digamos, de esa manera. Ahora, el estilo no, el estilo de cómo se hacen los rituales lo invité yo. Y no quiero entrar en terreno de spoilers, pero me gustaría
gustaría plantear esta cuestión, ¿no? Con uno de los personajes. Vos y yo vamos a ver quién es, o sea, no vamos a revelar la cuestión acá, pero hay como un aire de superhéroe en cierto momento de la novela, cuando un personaje adquiere definitivamente cierto poder. Sí. Yo hago esta proyección, ¿no? Vos decís que tu novela cierra en el siglo XX. ¿Eso cómo operaría? ¿Vos te imaginás que podría tener, por ejemplo, 2026, estamos, ¿no? Utilizando funcionando, digamos. Sí, ¿te imaginás algo así? No. Para vos, bajo el telón ahí, Sí. Y queda para el lector. Sí, porque yo lo que en lo que quise hacer en la novela, por lo menos en lo que es la historia de la novela, es cerrar el Ouroboros. O sea, que se cierre, ¿no? O sea, porque quieras o no, es como todo, es una cuestión circular que tiene que cerrarse. Yo quería que se cierre, no quería dejar algo abierto. Insisto, no quiero spoilear, pero es como que, eso lo piense yo, después cada lector piensa lo mismo. Hay como una decisión de ese personaje, al final de la novela, de dejar las cosas como están y no seguir avanzando, aunque tendría la posibilidad, digamos, de hacerlo, porque es como vamos a darle el cierre, digamos, a esto. Y aparte no soy muy fan, la verdad, de las secuelas. Yo me costaría. Pero a lo que voy es vos, en algún punto lo ves como una suerte de asunción de una responsabilidad en el sentido superheroico. Digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad de Spider-Man, esa cosa. No creo que el personaje probablemente seguramente lo piensa así, por eso para mí no decidí hacer nada, justamente. Porque no hay otros como él, digamos, o sea, en ese sentido. Entonces, ahí sí me parece que había una cuestión de responsabilidad de, bueno, no voy a hacer lo mismo que. Entonces voy a cortar, digamos, lo que tiene que ver con el ¿Y ahí hubo una influencia del género de cómic, por ejemplo, en ese terreno de lo superheroico? Sí, pero más en la parte aventuresca, diría yo. O sea, más en la parte, digamos, aventuresca, porque sí me gustaba mucho la cuestión del superhéroe, del cómic. Pero yo en realidad, al estilo estético, tomé más el Hellraiser, digamos, de Clive Barker, si vamos al caso en ese sentido de transformaciones corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Que también es un poco superhéroe, si se pone a pensar, ¿no? Tiene un poquito de ese, de hecho, es el musillo, ¿no? Más cercano al Jericó de Clive Barker. Exacto. La técnica. Exactamente. Yo de hecho lo he pensado también de esa manera también. Sí. Pero la verdad que me gusta mucho. Me leí casi todo. De hecho, lo que no me leí es justamente los de Hellraiser. Los más conocidos es lo que me falta leer. Me leí todo lo menos conocido de Clive Barker, menos eso. Y volviendo a la cámara fantasma, creo que también tiene algo de videojuego, ¿no? Ahí sí. De la persona que cuando se sienta a jugar y tiene el mando, se convierte en ese personaje, cuando empieza a ver, ingresa en el mundo del videojuego. ¿Hay algo de eso? Porque sé que sos un gran jugador, un amante de los videojuegos, sí. Y hemos charlado mucho sobre eso. Soy muy gamer, y sí, tanto el cine como los videojuegos me influyeron muchísimo en lo que tiene que ver con la cuestión, digamos, artística, obviamente más allá de lo que es la literatura, porque son otro tipo de arte que consumo. Yo voy a defender el videojuego como un arte, por ejemplo. Hoy en día yo creo que ya está demostrado. Hay gente obtusa que dice que no, pero allá ellos, porque hay muchísimo laburo artístico ahí atrás. Y sí, lo único que sí no hice, como yo decía antes, ¿no? El tema de la posición, por así decirlo, que no influencie lo que sería la. Tengo una cosita, viste, así, pero apenita, como podríamos decir, diría dentro de lo que es el videojuego, el glitch, el bug, ¿no? Esa cosita que se puede llegar a dar, esa cosa que, ¿por qué está pasando esto? Si no debería estar pasando. Eso sí lo he tomado. Igual te digo, todo inconscientemente, porque muchas veces cuando vos ves y te leen a vos, te dicen cosas que vos ni las pensaste así, y lo contrario, eso es hermoso también de lo que son las diferentes lecturas de los mismos textos. O sea, personas que van a encontrar en el mismo texto cosas diferentes. Y el autor por ahí dijo, me salió, ¿viste? Claro. Con mi poemario que leyó Pablo Bungolo, que es un poeta amigo, digo, no, esto es lo que te parece, ¿viste? Yo digo, igual es una mierda, no es como vos que sos poeta de verdad, yo hago poesía, vos sos poeta. Yo hago poema, vos haces poesía. Lee
y dice, está diciendo boludeces, dice, o sea, porque todas las cosas horrendas que vos estás haciendo en prosa, digamos, acá, porque es un poemario de terror, es un gran contraste de lo que es la vitalidad, es un gran contraste de lo que es la vida. Entonces empezó a dar todo un argumento que yo ni siquiera lo había pensado, y dije, yo lo hice por hincha pelota, porque en la facultad la profesora que nos tocó dijo que no se podía escribir poema de terror, y lo quería hacer, ¿viste? Se le pedí puntualmente ayuda a esa docente para expresar de ese tipo y me dejó en banda, y después, bueno, he tenido otros colegas poetas que me dieron la mano para afinar un poco ese tipo, digamos, de poemas. Insisto, digo poemas y no poesía porque son dos cosas distintas. Pero bueno. Creo que llegó la hora de escuchar por tu propia voz alguna parte del texto con el que nos quieras convidar de Corre Macabro Corre. Bueno, dale, para que vea cómo me pongo. 1943, este capítulo 2, El sombrero. Caigo junto a las gotas gordas de la tormenta sobre unos chicos que juegan al fútbol en una calle de tierra. Cuando el agua los toca, sienten un cosquilleo eléctrico que les recorre el cuerpo. No les importa. Siguen en su juego, absortos en la pelota de caucho. Estoy ahí, observando, tieso. El tiempo transcurre. Me pregunto, ¿dónde estoy? Mi voz sale sin tener boca y se extiende sin réplica. Me elevo. Los veo desde arriba y luego me siento caer. Quedo etéreo a la altura de ellos. Estoy flotando. Tienen un solo arco marcado con 2 ladrillos. Conozco esa forma de jugar. Lo hice en la primaria antes de que empiece mi parálisis. Si el arquero ataja la pelota es un punto para él. Si alguno de los otros chicos le mete un gol es un punto para ese. Así son las reglas que manejan. ¡Pedro!, grita uno de ellos al patear. Pedro ataja. ¡Toma, negrito! Pedro lanza la pelota con la mano, rebota sucia en la calle de barrio. El más morocho de los 4 chicos la pisa con la planta del pie, respira hondo, se concentra, tiene una mirada decidida. Me acerco. Pedro observa atento como el negrito gambetea a otro de los chicos. El de pelo enrulado intenta meterse entre medio de los dos para sacarle la pelota. Rulo, Bocha, sáquense el agua a seguir sumando puntos, grita Pedro riéndose. Está completamente transpirado y lleno de tierra. La lluvia no hizo aflojar el calor, todo lo contrario. A los pibes no les importa. Disfrutan del juego y yo también. El negrito tiene una habilidad desbordante para el fútbol y los pasea por la calle. El Bocha sigue intentando meter la pierna, no puede. El negrito pisa la pelota con la pierna izquierda y marca distancia con los brazos. Rulo toma carrera y va directo hacia su amigo, con bronca. El negrito le hace un caño al Bocha y sale disparado hacia el arco. Veo a Pedro poner una cara de susto. Cuando el negrito está a punto de patear, Rulo lo empuja con el hombro. El negrito trata de aguantar el golpe, resbala por la tierra mojada y cae al barro empedrado. Me sale el impulso de intentar ayudarlo y llego a tocarle un mechón de pelo negro. El suelo le arranca la piel de la mano derecha. El codo y el muslo lo siguen por la fricción. Siento su dolor con más intensidad que el propio niño. El negrito larga un grito desde el suelo, yo también. Suena un trueno desde el cielo casi despejado. El negrito se levanta y se dirige hacia Rulo. Levanta el puño. Pedro y el Bocha lo detienen. Rulo da unos pasos para atrás y le saca la lengua, mofándose. «Vení para acá, te voy a matar, vení», grita el negrito. Sin embargo, poco a poco la ira va cesando. Una señora grita que se calmen desde la ventana de su casa de chapa. Ellos no le hacen caso y siguen riñendo. El Bocha patea la pelota con fuerza y sale disparada para la casa de enfrente y le da de lleno el vidrio de la ventana, astillándolo. La pelota vuelve a la calle. En la esquina aparece un policía y toca el silbato. Los pibes quedan paralizados por medio segundo hasta que la adrenalina sube. Corren. La pelota de caucho descansa inerte en medio de un charco de barro. Lo sigo. Las nubes se abren y la luz del sol se filtra tenue entre el cielo nublado. Doblan por la esquina y apuran el paso hasta las vías del tranvía. El negrito lleva la delantera. Lo sigue Pedro, Rulo y por último el Bocha. Yo me elevo sin poder controlar el movimiento y sé dónde estoy. Es Herli, el barrio de Herli, mi barrio. Reconozco el puente, las vías del tren y la avenida Pavón. Está distinto.
No hay tantas casas ni edificios. Las calles son de tierra o empedradas. Subo más arriba. Siento el vértigo al tratar de sentirme estático. Dejo de mirar hacia abajo y me concentro en el horizonte. Donde debería estar el shopping sur veo otra construcción. Es el Matadero, La Negra. Recuerdo todas las cosas que leí sobre ese lugar. Los cientos de obreros, mujeres y hombres trabajando la carne que se traía del campo. La Negra, el Matadero, el frigorífico. Se muestra imponente cerca del riachuelo de aguas turbias. Mamá siempre me habló mal de ese lugar. Solía decirme que ahí vivía el diablo y no quería que vaya al shopping. Yo igual porque me llevaba la madre de Hernán, un amigo del colegio. Siempre que pude le mentí a María. Mamá nunca se puso en mi lugar. Creo que disfrutaba verme en mi silla ortopédica. Suena un trueno. El estruendo me angustia. Quiero salir de acá. Intento moverme. No puedo. Siento que algo me sostiene. Trato de verlo. Vislumbro un mentón. Las comisuras de un labio. Es gigante. O yo soy muy pequeño. Me empuja hacia abajo. Logro recuperar el control y lo sigo. Los chicos dejan de correr cuando llegan a la laguna. Sí, la pelota la llevaron, cuando dispararon no la quedó ahí. Quedó ahí. La pelota se quedó en el camino. No pasa nunca. Quedó ahí. Pero bueno, desde ahí para no seguir tanto ni llegar a las partes más escabrosas que venían que venían después, pero Sí. Dejemos para el lector las mejores partes en ese sentido, ¿no? Sí. Esto es para abrir el apetito, ¿no? sí, recién arranca. Pero bueno, No sé si alguien se anima o tiene alguna pregunta, alguna sobre la consulta. pelota de caucho no, por favor. Hacemos haber estado presentes en esta presentación y bueno, muchos éxitos. Sabemos que Buenos Aires tuvo un éxito de ventas, Corre Macabro Corre, y esperamos replicar el mismo Ojalá. éxito acá. ¿Sí? Ojalá. Así que muchas gracias, Paulucci, por darte la vuelta por acá. Y bienvenido Por la invitación, esperemos que salga todo bien, que disfruten el libro, lo que lo puedan leer y comprar. Viva la literatura federal, como dije en un principio, viva Corrientes y la verdad preciosa la Feria del Libro, que rindiendo precios. Gracias de verdad por la invitación. Muy bien. Bueno, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, te agradece tu presentación y a Adriano por acompañarte. Bueno, y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes.